El año 2008 trajo consigo una crisis financiera mundial, una catástrofe que se extendió por las economías de todo el mundo, sin dejar ningún rincón del planeta intacto. Y España la sintió profundamente. La economía española, que había estado en auge durante años, de repente se encontró en caída libre. La economía española, fuertemente dependiente de la construcción y el sector inmobiliario, se derrumbó. Las obras de construcción, que antes estaban llenas de actividad, se convirtieron en pueblos fantasmas de la noche a la mañana. Las familias que habían invertido los ahorros de toda su vida en viviendas se enfrentaban repentinamente a la ejecución hipotecaria. El sueño de ser propietario de una vivienda se convirtió en una pesadilla a medida que los valores de las propiedades se desplomaban y los pagos de las hipotecas se volvían inmanejables. El desempleo se disparó, con millones de personas perdiendo sus empleos y luchando por llevar comida a la mesa. El mercado laboral se agotó y personas que tenían carreras estables se encontraron en las filas del paro, desesperadas por cualquier oportunidad para llegar a fin de mes. Las calles se llenaron de manifestantes, exigiendo respuestas y responsabilidades al gobierno y a las instituciones financieras que habían puesto a España de rodillas. La protesta pública era una mezcla de ira, frustración y desesperación, mientras la gente buscaba justicia y una salida a la desesperación económica. La crisis no solo afectó a la estabilidad financiera del país, sino que también sacudió el tejido mismo de la sociedad, lo que provocó una pérdida de confianza en las instituciones que se suponía que debían protegerlos. Ante el colapso del sistema financiero, el gobierno español, bajo la presión de la Unión Europea, tomó una decisión controvertida: inyectar más de 60.000 millones de euros en los bancos en dificultades. Esta decisión no se tomó a la ligera. La crisis financiera había dejado al país al borde del desastre económico, con los bancos al borde del colapso y el sustento de millones de personas en juego. El gobierno argumentó que, sin esta inyección masiva de fondos, todo el sistema financiero podría derrumbarse, lo que provocaría aún mayores dificultades para la población. Este rescate masivo, argumentaron, era necesario para evitar un colapso económico total. Lo que estaba en juego era extremadamente importante. El colapso de los principales bancos no solo afectaría a España, sino que también podría enviar ondas de choque a toda la Unión Europea y más allá. La naturaleza interconectada de las finanzas globales significaba que una quiebra en un país podría tener consecuencias nefastas para otros. El gobierno creía que, al estabilizar los bancos, podría restaurar la confianza en el sistema financiero y evitar un efecto dominó de quiebras. Afirmaron que estabilizaría el sistema financiero y protegería los ahorros de los españoles de a pie. Para muchos, los ahorros de toda su vida estaban ligados a estos bancos y un colapso significaría perderlo todo. El gobierno aseguró al público que este rescate era la mejor manera de salvaguardar su futuro financiero. Hicieron hincapié en que los fondos se utilizarían para apuntalar las reservas de los bancos, garantizando que pudieran seguir operando y prestando servicios esenciales al público. Sin embargo, muchos lo vieron como una traición, un rescate de las mismas instituciones que habían causado la crisis, mientras que la gente común sufría. Los críticos argumentaron que el rescate recompensaba el comportamiento imprudente y no hacía responsables a los bancos de sus acciones. Señalaron que, mientras se salvaba a los bancos, los ciudadanos de a pie se enfrentaban a medidas de austeridad, pérdida de empleos y ejecuciones hipotecarias. Estallaron protestas en todo el país, con la gente exigiendo justicia y rendición de cuentas. El debate sobre el rescate puso de manifiesto profundas divisiones en la sociedad y planteó interrogantes sobre el papel del gobierno en la gestión de las crisis económicas. Entonces, ¿quiénes fueron los beneficiarios de esta inyección financiera masiva? La respuesta se encuentra en el corazón del sector financiero español, donde varios bancos se encontraban al borde del colapso. El gobierno español, en un intento por estabilizar la economía, orquestó una serie de rescates que se convertirían en un momento decisivo en la historia financiera del país. Bankia, formada por la fusión de 7 cajas de ahorros con problemas, recibió la mayor parte del rescate, la asombrosa cifra de 22.400 millones de euros. Esta fusión tenía la intención de crear una institución más fuerte y resistente, pero pronto se hizo evidente que los problemas eran más profundos de lo previsto. El
el rescate fue un salvavidas, evitando un colapso total que podría haber tenido consecuencias catastróficas para la economía española. Otros importantes receptores fueron Catalunya Banc, que recibió 12.050 millones de euros. Este banco, como muchos otros, se había excedido durante el auge de la vivienda y ahora se enfrentaba a las repercusiones. Nova Galicia Banco, otro beneficiario significativo, recibió 9.400 millones de euros. Esta institución también había estado muy involucrada en prácticas crediticias arriesgadas. El Banco de Valencia, que recibió 4.500 millones de euros, se vio envuelto de forma similar en la turbulencia financiera. Estas instituciones, que antes eran símbolos de la prosperidad económica española, se mantenían a flote gracias al dinero de los contribuyentes. Los rescates provocaron un acalorado debate en todo el país. Los críticos argumentaban que los fondos deberían haberse utilizado para apoyar a los ciudadanos con dificultades en lugar de a los bancos en quiebra. Los defensores, sin embargo, sostenían que salvar estos bancos era esencial para evitar un colapso económico total. La crisis financiera en España fue un claro recordatorio del delicado equilibrio dentro de la economía global y del impacto de gran alcance de la mala gestión financiera. Avanzamos rápidamente hasta hoy y surge una amarga paradoja. Los bancos, que una vez estuvieron al borde del colapso, ahora están reportando ganancias récord. Se han recuperado gracias a la generosidad del contribuyente español. Sin embargo, el ciudadano medio ha visto pocos beneficios. El desempleo sigue siendo obstinadamente alto, los salarios se han estancado y muchos siguen luchando bajo el peso de la deuda. El rescate, al parecer, salvó a los bancos, pero dejó atrás a la gente. La pregunta que sigue atormentando a España es simple, pero no tiene respuesta. ¿Dónde fueron a parar los 60.000 millones de euros? El gobierno prometió transparencia asegurando al público que el dinero se recuperaría. Sin embargo, solo se ha devuelto una fracción de los fondos del rescate. La gran mayoría permanece perdida en un laberinto de préstamos incobrables, inversiones cuestionables y transacciones financieras opacas. El olvido. La indignación calmada. La falta de rendición de cuentas sigue despertando la indignación de una parte de la población que no olvida. Una pequeña parte de la sociedad sigue esperando que los políticos den explicaciones algún día. Pero ven a los bancos prosperar mientras ellos continúan con dificultades, y nadie habla de este asunto. Las promesas de devolución de estos fondos se esfumaron. El sentimiento de haber sufrido un robo enorme resuena en la población que no olvida, reflejando una profunda desconfianza a la élite financiera. ¿Lecciones aprendidas? ¿Hemos aprendido algo de esta crisis? ¿O seguiremos tropezando con la misma piedra en el futuro? La respuesta es, lamentablemente, poco clara. Si bien se han implementado algunas reformas, algunos de los problemas centrales siguen sin resolverse. El desequilibrio de poder entre el sector financiero y los ciudadanos persiste. La falta de transparencia y rendición de cuentas sigue generando desconfianza. Hasta que estos problemas fundamentales no se aborden, el riesgo de repetir los errores del pasado permanece. Un futuro incierto. El futuro de las finanzas españolas. El futuro de las finanzas españolas pende de un hilo. La economía sigue siendo frágil y la carga del rescate sigue pesando mucho sobre el público. El gobierno se enfrenta a la desalentadora tarea de equilibrar la recuperación económica con la justicia social. El reto es inmenso y el camino a seguir sigue siendo incierto. Exigiendo responsabilidad y transparencia. Entonces, ¿qué se puede hacer? La respuesta está en manos del pueblo español. Debemos exigir responsabilidad y transparencia a nuestros líderes y a las instituciones financieras. Debemos hacerlos responsables de sus actos e insistir en un sistema financiero más justo y equitativo. La pregunta de los 60.000 millones de euros debe ser respondida. Solo entonces podremos realmente pasar página de este oscuro capítulo de la historia de España. Imagínense esto, 60.000 millones de euros, de vuelta en manos de España. Esa es la asombrosa suma que se usó para rescatar a los bancos durante la crisis financiera. 60.000 millones de euros que podrían estar reconstruyendo nuestro país, fortaleciendo nuestro futuro.
60.000 millones de razones para preguntar, ¿dónde fue a parar todo? ¿Y podemos recuperarlo? No se trata de castigar a los bancos, se trata de justicia. Se trata de garantizar el bienestar del pueblo español, las mismas personas que más sufrieron la crisis. Imaginen las posibilidades. Una jubilación segura para nuestros padres y abuelos, atención médica pública de calidad, vivienda asequible para los jóvenes. Este dinero representa una segunda oportunidad para España, una oportunidad que no podemos perdernos. El impacto de recuperar este dinero sería monumental. Sería un salvavidas para nuestro sistema de seguridad social en apuros, una inyección muy necesaria para nuestros servicios públicos. Sería un faro de esperanza para millones de españoles que han soportado años de dificultades e incertidumbre. Este dinero pertenece al pueblo, y es hora de que exijamos su devolución. Hablemos de nuestro sistema de seguridad social, un pilar fundamental del bienestar y la estabilidad de nuestra nación. La base de nuestra sociedad asegura que cada ciudadano, desde el más joven hasta el más viejo, esté cuidado. Es lo que garantiza las pensiones para nuestros mayores, apoyo para los desempleados y una red de seguridad para quienes más lo necesitan. Este sistema proporciona atención esencial a los más vulnerables, asegurando que nadie se quede atrás. Durante años, los trabajadores españoles contribuyeron diligentemente a un fondo de reserva, un esfuerzo colectivo para asegurar un futuro estable para todos. Este fondo actuaba como una red de seguridad, un colchón financiero diseñado para protegernos en tiempos de necesidad. Construido meticulosamente durante décadas, este fondo de reserva era un testimonio de nuestra previsión y responsabilidad colectiva. Estaba destinado a capear las tormentas económicas y asegurar que, pasara lo que pasara, los españoles estarían cuidados. Entonces, llegó la crisis. De repente, el otrora robusto fondo de reserva comenzó a disminuir, un marcado contraste con la seguridad que una vez prometió. Año tras año, el gobierno recurrió a él, no para apoyar a los más necesitados, sino para apuntalar a los bancos en quiebra. Las mismas instituciones que habían actuado imprudentemente, que habían jugado con el sustento de la gente, estaban siendo rescatadas con dinero destinado a la propia gente. Este mal uso de los fondos fue una traición a la confianza pública, un desvío de recursos de quienes más los necesitaban. El agotamiento de este fondo tiene consecuencias reales. Significa que nuestras pensiones están en riesgo, nuestra red de seguridad social se está debilitando y nuestro futuro es incierto. Esto es más que solo dinero. Se trata de una ruptura fundamental de la confianza. El pueblo español merece respuestas. Merecen saber por qué su dinero, ganado con tanto esfuerzo, se utilizó para salvar a las mismas instituciones que llevaron la economía al borde del colapso. 60.000 millones de euros. Es una suma colosal, una cantidad tan grande que podría transformar sectores enteros de nuestra sociedad. Imaginen las escuelas que se podrían construir, los hospitales que se podrían financiar, la infraestructura que se podría mejorar. Sin embargo, a pesar de la enormidad de esta cifra, nuestros funcionarios electos parecen extrañamente callados a la hora de exigir su devolución. ¿Por qué? ¿Por qué aquellos que se supone que representan nuestros intereses parecen tan reacios a reclamar una cantidad de dinero tan significativa? La respuesta, por desgracia, reside en una mezcla tóxica de puertas giratorias, miedo y una inquietante normalización de las malas prácticas. Profundicemos en este asunto. Primero, tenemos el concepto de puertas giratorias. Este término se refiere al movimiento de individuos entre roles como legisladores y reguladores, y las industrias afectadas por la legislación y la regulación. No es ningún secreto que muchos políticos, después de dejar el cargo, encuentran puestos lucrativos dentro de los mismos bancos que se suponía que debían regular. Esto crea un conflicto de intereses tan flagrante, tan profundamente arraigado, que no es de extrañar que nuestros líderes duden en morder la mano que podría alimentarles en el futuro. El atractivo de los trabajos bien remunerados y las posiciones influyentes puede ser demasiado tentador para resistirse, lo que lleva a una situación en la que el servicio público queda relegado a un segundo plano frente al beneficio personal. Luego está el factor miedo. El sector financiero tiene un poder inmenso, y desafiarlo puede tener consecuencias. Los bancos y las instituciones financieras ejercen una influencia significativa, no solo económica sino también política. Tienen los recursos para lanzar campañas de desprestigio, financiar a opositores políticos e incluso amenazar las carreras de quienes se atreven a oponerse a ellos. Hablar puede significar enfrentarse a enemigos poderosos, una campaña de desprestigio en los medios e incluso amenazas a sus carreras políticas. El miedo a las represalias es un poderoso elemento disuasorio que mantiene a muchos políticos a raya y les impide posicionarse contra los gigantes financieros. Pero quizás la razón más insidiosa de este silencio es la normalización del problema. A lo largo de los años, hemos escuchado las justificaciones, las excusas, durante tanto tiempo que nos hemos insensibilizado ante la injusticia de todo esto. La narrativa de que rescatar a los bancos con dinero público es un mal necesario se ha repetido tantas veces que se ha arraigado en nuestra conciencia colectiva. Hemos aceptado que así son las cosas, que no hay alternativa.
Esta normalización ha llevado a una peligrosa complacencia, donde el público ya no cuestiona el statu quo y los políticos no sienten la presión de cambiarlo. Pero no tiene por qué ser así. Podemos exigir algo mejor. Podemos hacer que nuestros líderes rindan cuentas y recordarles su deber de servir al pueblo, no a la élite bancaria. Es hora de romper el silencio, de exigir responsabilidades y de impulsar un sistema que priorice las necesidades de la mayoría sobre los intereses de la minoría. Se necesita valor para enfrentarse a una fuerza tan formidable, valor que parece escasear. Pero la historia nos ha demostrado que el cambio es posible cuando la gente se une y lo exige. Necesitamos líderes que estén dispuestos a adoptar esa postura, que no tengan miedo de desafiar el statu quo y luchar por una sociedad más justa y equitativa. El camino por delante no será fácil. Habrá resistencia, habrá desafíos, pero la lucha por la justicia siempre vale la pena. Debemos estar atentos, mantenernos informados y seguir exigiendo responsabilidades a nuestros líderes. Hemos escuchado las justificaciones, las excusas, durante tanto tiempo que nos hemos insensibilizado a la injusticia pura y dura de todo esto. Hemos aceptado que rescatar a los bancos con dinero público es simplemente como son las cosas, un mal necesario. Pero no tiene por qué ser así. Es hora de romper el silencio, de exigir responsabilidades. Es hora de que nuestros líderes recuerden a quién sirven, al pueblo español, no a la élite bancaria. Es hora de romper el silencio, de exigir responsabilidades. Es hora de que nuestros líderes recuerden a quién sirven, al pueblo español, no a la élite bancaria. Mientras los bancos recibían miles de millones, la realidad para los ciudadanos de a pie era totalmente distinta. Los españoles de a pie se enfrentaron a la brutal realidad de la crisis de lleno, lidiando con las consecuencias de un desastre económico que parecía afectar solo a los ricos y poderosos. El coste humano de este rescate no se midió en balances o informes financieros, sino en sueños rotos, hogares perdidos y vidas destrozadas. ¿Recordáis los desahucios? Familias destrozadas, echadas a la calle porque no podían pagar sus hipotecas. Estos no eran solo números, eran personas reales, con historias reales y dolor real. Estas familias se enfrentaron a una nueva y dura realidad. Hipotecas que a menudo eran el resultado de prácticas crediticias abusivas por parte de los mismos bancos que estaban siendo rescatados. Estas prácticas atraparon a innumerables personas en un ciclo de deudas y desesperación, sin una salida clara. Era una paradoja desgarradora. La gente común lo perdía todo mientras que las instituciones responsables recibían un salvavidas. La disparidad entre los que tienen y los que no tienen se hizo más evidente que nunca. El rescate puso de manifiesto un sistema que priorizaba a los ricos, dejando a los vulnerables a su suerte. Luego llegaron las medidas de austeridad. Estas medidas se introdujeron como una forma de estabilizar la economía, pero solo profundizaron el sufrimiento de aquellos que ya estaban luchando. Los servicios públicos, ya de por sí saturados, sufrieron recortes drásticos. Sanidad, educación, servicios sociales. Todos se consideraron prescindibles en nombre de la responsabilidad fiscal. El tejido mismo de la sociedad se estaba desgarrando. Los recortes en estos servicios esenciales significaron que los más vulnerables se quedaron sin el apoyo que necesitaban desesperadamente. Las mismas personas que más necesitaban apoyo, que dependían de estos servicios, fueron las que más sufrieron. Las personas mayores, los niños y las familias se encontraron sin una red de seguridad. La red de seguridad social que se suponía que debía protegerlos había sido desmantelada. Y no olvidemos la crisis del desempleo. Millones perdieron sus trabajos, sus medios de vida, les fueron arrebatados a medida que los negocios cerraban y la economía se paralizaba. Los efectos colaterales se sintieron en todos los sectores. La sensación de desesperanza era palpable, mientras la gente luchaba por encontrar nuevas oportunidades en un mercado laboral estancado. Los jóvenes, llenos de potencial, se quedaron con perspectivas sombrías, con un futuro incierto. Los sueños por los que habían trabajado tan duro parecían alejarse cada vez más. Los jóvenes, que deberían haber sido la esperanza de un mañana mejor, se encontraron ante un futuro incierto. El rescate bancario no fue solo una mala política económica, fue un fracaso moral. Priorizó los beneficios de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría. La injusticia de todo esto provocó indignación y protestas en todo el país. Es hora de reconocer el verdadero coste de este rescate, el coste humano, y exigir justicia para aquellos que se quedaron atrás. Las voces de los afectados deben ser escuchadas, y sus historias deben ser contadas. Si te ha gustado este video y quieres ver más análisis económicos y financieros, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te espero en el siguiente video.